Hola estimados, ¿qué tal? Otra vez regresamos con los comentarios desenmascarando algunas cosas que en la historia ha pasado en nuestro país, principalmente en Perú, posiblemente también en otros países, pero hoy vamos a centrarnos principalmente en nuestro país, en mi país que se encuentra Perú profundo. Disculpen porque la primera publicación que hice también lo hice así de manera rápida porque hay ciertas ocupaciones, hay que leer, hay que estudiar, hay que ir a las primeras fuentes o hay que usar varias fuentes para desenmascarar un montón de mentiras, falsidades que nos han enseñado a través de la educación. Principalmente en temas de historia estamos abocándonos, pero hoy vamos a también un poquito abarcar otros campos para comprender mejor cómo, cómo iba veniendo o desarrollando estos temas del falsamiento a través del tiempo. Nos han enseñado en las escuelas, en los colegios, en las universidades, tantas mentiras y falsidades. Por ejemplo, uno de ellos, aquí les muestro. Este libro es Historia de la Humanidad, también publicado por Lumbreras. Este es volumen uno, bueno, eso es un libro de historia que netamente escolar, universitario también, preuniversitario, vamos a decirlo, pero aquí hay un punto que yo les voy a leer así textualmente ustedes ya lo verán. Inclusive aquí lo ponen un dibujito de evolución del hombre. Evolución del hombre parece como rostro de mono, chimpancé o orangután, me parece. Es, ¿cómo lo ven? Entonces, se llama El origen de la vida, la evolución del hombre, pero vamos a citar textualmente vamos a citar qué es lo que dice este texto. Hace algunos siglos, cuando los hombres se preguntaban sobre el origen de las cosas, el universo y de sí mismos, no se encontraba una respuesta objetiva, debido a las limitaciones que tenía la ciencia, y se recurría a explicaciones metodológicas fantásticas e idealistas. Mira cómo lo trazan, cómo lo trazan. ¿Escucharon? Explicaciones mitológicas fantásticas e idealistas. Este netamente, este libro está contaminado con la dialéctica, el materialismo. ah, ya, vamos a ponerlo así en palabras sencillas para que comprendan. Em, la teoría, digo, no, para mí no es teoría, es una simple, es una cualquier cosa para mí, cualquier cosa. Lucha de contrarios, está contraponiendo tanto el materialismo y el idealismo. Entonces, lucha de contrarios tiene que haber una oposición. Si existe lo material, lo ideal tiene que existir. Entonces, pero ¿cuál es la verdad? Ellos dicen, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Lo que es verdad es lo material, o sea, el punto de vista es la verdad. Entonces, en aquellos tiempos, dice, había limitaciones que tenía la ciencia y se recorría a explicaciones metodológicas fantásticas e idealistas. Más bien, lo contrario era. Lo mejor que se haya explicado el origen de la vida, del universo, ha sido con temas idealistas, principalmente con la Biblia, principalmente con la Biblia. Pero aquí dicen, tenía limitaciones que tenía la ciencia, o sea, respuesta objetiva debido a las limitaciones que tenía, o sea, no se encontraba una respuesta objetiva. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, ellos dicen que todo lo demás, interpretaciones, explicaciones son falsos. Solo es la verdad, la respuesta objetiva que tenía que descubrirse
a través de la ciencia con el tiempo. Esta, esta forma de explicar es muy venenoso para la humanidad. ¿Por qué? Porque se centran netamente en temas materialistas, netamente materialistas, son explicaciones materialistas. Lo mejor que se puede explicar al hombre a temas históricos de manera subjetiva, por ejemplo, de manera fantástica se puede explicar, de manera mitológica también se puede explicar, y idealista, de manera idealista se puede explicar. Y muchos con este pasaje dejaron de creer en su Biblia, en su fe, incluso muchos se convirtieron en ateos. Es muy peligroso para la humanidad esta forma de explicar la historia. Pero esto es la pseudociencia, el materialismo filosófico, dialéctico, el materialismo histórico, todo eso es una pseudociencia, es peor que la leyenda, el mito o la leyenda del zorro, es peor que eso para mí. Pero aquí dice, después dice, em, con el pasar del tiempo, cuando ya avanza la ciencia, si la ciencia sigue descubriendo, hay muchos descubrimientos con los últimos, en el siglo XX, principalmente siglo XX, siglo XXI, hay muchas exploraciones y con los descubrimientos de la ciencia se están acercándose lo que decía la Biblia, por ejemplo, lo que decían los mitos, algunos leyendas, se están acercándose. Un ejemplo simple. Eh, la Biblia ya decía hace miles de años atrás que la Tierra era esférico. Eso con el tiempo se descubrió que es esférico la Tierra. Por ejemplo, en la Biblia decía que la Tierra está en la nada, está como que está en el vacío. Hace milenios decía la Biblia eso, pero con el pasar del tiempo, con las investigaciones astronómicas y etcétera, etcétera, con la geología, no sé, con las observaciones que hacen ciertos especialistas en este campo de la investigación, descubrieron que de verdad estamos nadie nos sujeta a nosotros, no hay como un hilo, como alguna cosa que está sujetando la Tierra, está en la nada, en el espacio, o sea, está flotando en el espacio. O sea, también decían, inclusive yo encontré en un libro de geografía, he encontrado, no lo tengo, para la próxima voy a traer ese libro de geografía, eh, ahí decía que la Biblia manifestaba que había comido, eh, Adán y Eva había comido la manzana. En la Biblia nunca dice eso, nunca dice en la Biblia eso. En la Biblia manifiesta que Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. O sea, fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ningún momento menciona manzana. Entonces, ese libro habla de disparates, ¿no? Que no son ciertas, ¿no? También dice que la Biblia mencionaba que la tierra era plana. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Más bien dice la tierra es esférico. Entonces, a través del tiempo, cómo nos iban engañando, falseando la historia, inclusive desde el punto de vista, o sea, mezclando un poquito de ciencia, un poquito de la ciencia mezclan con un veneno, un poquito de la ciencia para decir que es científico, ¿no? Más adelante dice, en los últimos siglos la ciencia nos demostró que la materia no se crea ni se destruye. Falso. Mejor, mejor que, o sea, o sea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo descubrió el famoso Antonio Lavoisier, Lavoisier, así se pronuncia, ¿no? Antonio, en español sería Antonio Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, eso es lo que decía él. Pero con el pasar del tiempo, en el siglo XX, décadas del 30, si no me equivoco la fecha exacta, para la próxima voy a traer un libro de este tamaño. Es un libro que explica detalladamente los famosos físicos, inclusive ganaron un premio Nobel de la física, demostraron que
la materia sí se crea y sí se puede destruir la materia, sí se puede descubrir, o sea, descubrir digo, sí, sí se puede crear y sí se puede destruir la materia. Entonces, aquí siguen mencionando eso. Antonio Lavoisier, de qué época es? ¿De qué época es? ¿De qué año es Antonio Lavoisier? Entonces, se dan cuenta, se dan cuenta que hay un montón de, eh, ¿cómo les digo? A ver, este es un tema de, es una lucha, ¿no? Es una batalla, para mí es una batalla. Aquí vamos a encontrar Antonio, no, vamos a poner el lado, dice nomás, el lado para que, si no me equivoco, es en 1800, pues, ser, ahí está, ya lo encontré. Mm, Bueno, él nació en 1743. Me equivoqué. Exactamente es en 1700, ¿no? Eh, 1700 o falleció en 1794, casi 1800, ¿no? Entonces, siguen manteniendo esa investigación. Lo que ha hecho Antonio Lavoisier, que la materia no se crea ni se destruye. También hay un pasaje que dice en otros libros he encontrado. Eh, pues la materia es infinito, o sea, la materia es infinito, ¿no? O sea, ya asocian con esta investigación, con esta, claro, en su tiempo era eso, ¿no? Pero lamentablemente lo que dijo la Biblia no era así, ¿no? En la Biblia dice, en el principio Dios creó o sea, en el principio, en Génesis encontramos, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está. Y más adelante los grandes físicos, se llama Paul Dirac, y otro, no me acuerdo su nombre, pero ellos descubren que la materia se crea y se destruye. Y más adelante dice que el universo se formó de una gran explosión de materia, Gamu, Lama Itre, claro, esta parte sí todavía sigue vigente en la investigación. Más bien, pero ellos mencionan que fueron a través de millones de años. Eso es totalmente falso, falso de toda falsidad. También dice que la vida surgió en nuestro planeta a partir de materia inerte, Alexander Oparin. Alexander Oparin es un ruso que habla disparates. Por ejemplo, de la Biblia habla cosas que no sabe, quien es que lee la Biblia. Él menciona que se burla de la Biblia, ¿no? ¿Cómo va, un día va a crear Dios así, el otro? Se burla de la Biblia. La creación ha sido 6 días, ¿no? 6 días en la Biblia menciona exactamente. El séptimo día descansó Dios de toda la obra que hizo. Y el problema aquí que con Alexander Oparin es un hombre ateo, ¿no? Que no cree en Dios, un hombre ateo, netamente ateo. Por ejemplo, aquí eh, hay otro libro que tengo que más adelante les voy a demostrar también. eh, si el universo se creó con Big Bang, con Big Bang, gran explosión, la pregunta es, ¿qué generó esa gran explosión? ¿Acaso de la nada surgió? ¿Qué generó? ¿Quién generó? Entonces, hay otros científicos, detrás de eso hay un creador, ¿no? Hay un creador. Él lo generó, lo programó como como una bomba atómica, no sé, pero el creador ya, eh, incluso ahí, cuando dijo una palabra, Dios cuando dijo que se haga la tierra, la luz, que se haga los mares, que se haga los animales, y se hizo, ¿no? Pero ¿cómo se hizo? Con un movimiento, ¿no? Con un gran movimiento, porque eso ya también vamos a estudiar en la física tipos de movimiento, las explosiones, las rotaciones, el, cómo con el tiempo se lleva, entonces todo aquello. Entonces, está demostrado también que la vida surgió con una explosión, o sea, se llama la explosión cámbrica, la explosión.
la Big Bang, o sea, la gran explosión Big Bang para el universo y para origen de la vida es la explosión cámbrica. Ahí también se descubre, eso pasó así aproximadamente, pero una fecha exacta se vamos a poner, pero no habla de millones de años. Con las últimas investigaciones no habla de millones de años, habla de 6.000 años, para ser más exactos, ¿no? Así 6.000 años. Y con las fechas que vamos a encontrar en la Biblia, vamos a hacer un estudio profundo, un estudio cronológico, el tiempo desde la creación hasta nuestros días. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó más de 6.000 años. Entonces, exactamente da, con las últimas investigaciones da eso, exactamente da. Cuando estaba en colegio, yo había leído un libro brillante, no lo tengo ahora, eso conseguí prestadito. Ahí desbarataba todos los planteamientos filosóficos, teóricos del evolucionismo, desbarataba ese librito muy brillante, otra vez va a conseguirme, eh, que la evolución era peor que el mito, que la leyenda, eh, en ese libro explicaba cómo la vida surgió, ¿no? Cómo el universo, la creación de Dios. Entonces, ahora, con las últimas investigaciones, están regresando lo que decía la Biblia. O sea, están dando razón a la Biblia, estimados. Entonces, estamos nosotros en buen camino, los creyentes, los cristianos. No hablo de nombres católicos, protestantes, no hablo. En general, yo los digo creyentes en la Biblia, creyentes en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que los demás son, ya, son herejía, ¿no? Los unitaristas, los que creen en solo Dios, que el- bueno, el gnosticismo, solo Jesús, hay un montón de herejías, ¿no? Entonces, aquí menciona, y más adelante menciona, que seres inferiores han sido evolucionando hasta las plantas y animales que encontramos el día de hoy. Eso decía Charles Darwin. O sea, no ha evolucionado, estimados. Apareció con una explosión nada más. O sea, en ese pasaje explica el autor muy brillante, ¿eh? Y bien sustentado. Dice que la vida apareció como un abrir y cerrar los ojos. Abrir y cerrar los ojos. Así. O sea, en cuestión de segundos apareció la vida. Así apareció los animales, el hombre, la tierra, el universo. Así, prácticamente con una explosión de un brevísimo tiempo. No ha evolucionado. Entonces, aquí nos siguen enseñando las falsidades. Claro, no quieren investigar porque son ateos, ¿no? No quieren, no quieren abrir sus ojos a la creación porque no creen en Dios. Ese es el problema. Aquí dice, es decir, la ciencia nos explica que la materia está sujeta a cambios, transformaciones y desarrollos basados en leyes. Claro, explican un poquito de ciencia, ¿no? Hay leyes de la física, las transformaciones, los cambios, hay leyes, pero esas leyes ya están fijas, exactas, ya están puestas. Cómo tiene que manejarse a través de o sea, todos los fenómenos de la física, por ejemplo, la gravitación universal, el tema de movimientos, etcétera, etcétera, las transformaciones, todo aquello el- ya están dados, ¿no? Y aquí lo combinan con un poquito de ciencia y con tremendas mentiras. Es envenenamiento. Yo lo diría, no le diría envenenamiento, diría más bien, es un veneno mortal para los niños o los estudiantes que leen estos pasajes, ¿no? Entonces, cuando leen esto, se dan cuenta, bueno, la Biblia no tiene razón, tiene razón. Vamos a creer esto porque esto está basado en la ciencia, la supuesta ciencia yo lo llamo el pseudociencia, llamaría, ¿no? Pseudociencia. Bueno, para ganar tiempo, vamos a poner a un lado este librito y vamos a continuar con el tema histórico. Tema histórico, aquí vamos a citar a Rafael Aita. Rafael Aita.
Creo que el tiempo no sabe cuánto tiempo nos queda. Sí, nos quedan 10 minutos, estimado. 10 minutos. A ver. Dice aquí, desde entonces, o sea, después de haber ya el gobierno de Juan Velasco Alvarado, continuamos ese mismo pasaje. Vamos a ir en varios tomos, en varias partes, por el tema de tiempo. El gobierno de, mm, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ustedes ya saben que trastocó la historia del Perú con esa mentalidad de que lucha de clases, tiene que adecuarse todo tipo de conocimiento de la historia a lucha de contrarios, al tema dialéctica, tanto explotados, explotadores, o los explotados, o los dominadores, los dominados, o sea, en ambos lados. ¿Quiénes eran los dominados? Los indios, los quechua hablantes, los incas, los nativos, los indígenas. Y ¿quién eran los exportadores, los dominadores? Los yanques, los españoles, los blancos y los cholos, los cobrizos, éramos los dominados, los explotados, los sufriditos, los que sufríamos más. Y eso nos enseñan en los colegios, ¿no? Entonces, aquí dice, desde entonces el tamiz ideológico que se encargó de seleccionar la información que se les daba a los alumnos. Claro, ese tamiz ideológico. Este, ¿Quiénes eran los principales intelectuales de este tema? De Augusto Salazar Bondi, Emilio Barrantes, y entre otros, ¿no? Era su objetivo principal era adoctrinamiento, ya, adoctrinamiento a los estudiantes. Y más adelante dice, mm, al punto que es válido cuestionarse si hoy realmente se enseña historia o más bien un discurso político. Mira, preguntémonos si hoy nos enseñan realmente historia o más bien un discurso político. O no se están adoctrinando, como dice aquí. Bueno, esto es apunte sacado también de un profesor muy bueno también. Este, pero estoy contrastando con otros textos, pero es por eso aquí Rafael Aita menciona, preguntémonos, ¿es un discurso político, sí o no? Claro. Temas como el incanato, la conquista, la rebelión de Tupac Amaru II, especialmente la rebelión de Tupac Amaru II, entre otros, están impregnados más de sesgos políticos. ¿Cómo? Y de interpretaciones ideológicas. Entiendan bien, interpretaciones ideológicas que de hechos históricos. ¿Acaso nunca se han preguntado si el Tupac Amaru II que nos enseñan en las aulas es el reflejo fiel, o sea, es el fiel reflejo del Tupac Amaru II histórico o una construcción hecha a imagen del proyecto político de Juan Velasco Alvarado? Pregúntense ustedes mismos, como se pregunta Rafael Aita. Junto con las sucesivas reformas curriculares hechas por cada uno de los gobiernos a partir de los años 80, ya posteriormente de los años 80, donde cada uno buscaba meter su cucharita de ideología política. Después de Juan Velasco Alvarado, ¿quién viene? Bermúdez. Después de Bermúdez, Fernando Belaúnde Terre. Después Alan García, su primer periodo de gobierno. Después Alberto Fujimori. Después Toledo, después Alan II, Ullanta, PPK, Sagaste, no, antes de Sagaste es Vizcarra, ¿no? Y ahora, después Pedro Castillo, siguen hablando de la leyenda negra, siguen hablando de la leyenda negra, que los, eh, que los indios, que los quechua hablantes, los andinos eran sofreritos, no tanto nos dominaban, nos hacían sufrir, eh, tenemos que pedir perdón, no, España tiene que pedir perdón a los indios, a los nativos, a los indígenas, como decía los presidentes de Estados Unidos, como se llama, el que fue, ¿no? AMLO, y ahora la mujer que está, siguen con ese relato, con esa leyenda negra, que no han aprendido, claro, a ellos les preparó con ese, fueron adoctrinados, ellos
si serán conscientes o no, no sé, pero la cosa que han sido adoctrinados. Sigue aquí. Vamos a seguir con estos pasajes, esas citas. También está la influencia de corrientes sensacionalistas, extranjeras o nacionales, que aportaron su cuota de surrealismo chauvinista a nuestra historia. Imagínense, surrealista, chauvinista a nuestra historia. Em, Cuentos sobre extraterrestres, prehispánicos, atlantes en el Titicaca y oráculos milenarios que anuncian el fin del mundo para el año que viene sumaron más mitos a nuestra historia, muchos de ellos difundidos incluso por documentales internacionales. Dense cuenta cuál es su trasfondo político, ideológico o económico de esos grandes documentales internacionales financiados por no sé quiénes, dice, según yo le voy a citar a Agustín Laje también, y bueno, claro, Agustín Laje es el más reciente, pero más anterior estaba analizando este tema, era aquí tengo justo su libro, después vamos a comentar. Daniel Stulin, hay un grupo de personas que financian ciertas investigaciones, documentales, producciones cinematográficas, o sea, todas las producciones mayormente para, y eso venía desde antes, ¿ah? Desde antes. En otra época, en otro tiempo, vamos a tocar el plan geopolítico internacional. Vamos a tocar un tiempito. Vamos a darnos un tiempito así como hoy estamos haciendo, profundizando un poquito. Ya. O sea, con esos relatos de temas de mitos, atlantes, oráculos extraterrestres, etcétera, etcétera, nos están distrayendo de la verdadera historia, lo que pasó en este parte del continente, con los incas, con los españoles, en la república, lo que realmente pasó, y con eso nos opacan, y nos hacen, nos, eh, la gente está distraído con eso, y no sabemos el trasfondo de la historia que realmente pasó, en nuestra formación, concepción política, ideológico está formado con eso, y cuando vienen las elecciones, y votamos por un cualquier charlatán que nos viene trayendo leyendas negras, falsidades, mentiras, un chauvinista de repente aparece, un, un engañador, un impostor, en términos políticos yo les diría, los demagogos, los famosos demagogos, ¿no? La demagogía, claro, o populistas, los populistas aparecen siempre, en cada elección aparece, ¿no? Un outsider como Pedro Castillo aparece hablando cosas que no eran ciertas, ¿no? El tema de economía. Claro, puede cacarear, puede no pronunciar algunas palabras bien, pero desconocer la realidad, la historia es otra cosa. Claro, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no cacarea? ¿Quién el mejor orador de la historia, Alan García, hablaba cosas que no pronunciaba, algunas palabras no pronunciaba bien. Pero el conocimiento, la verdadera historia que nosotros tenemos que conocerlo, aunque nos equivocamos en algunas pronunciaciones, porque mayormente nosotros somos quechua hablantes, los que hablamos español, otros hablan inglés, portugués, y hay el interlecto, sociolecto, dialecto, todas esas variedades nos formaron así, ¿no? Pero estamos para mejorar. Más adelante dice Rafael Aita, este caldo al que no le puede faltar el ingrediente del simple desconocimiento de hechos históricos que todo peruano debería tener presentes, ha contribuido a que la historia del Perú que conocemos sea más mito que realidad. Por eso el título del libro es Cazando mitos. Muy brillante, ¿no? Otra vez repito, con esto terminamos. Este caldo al que no le puede faltar el ingrediente del simple desconocimiento de hechos históricos que todo peruano debería tener presentes, ha contribuido a que la historia del Perú que conocemos sea más mito que realidad. Ahí está. Yo no digo, sino el escritor Rafael Aito dice, estamos citando sus palabras textualmente, estamos citando. Así es, estimados. Entonces, desde hoy a estudiar. Escuchen
hay varios, están despertando, por ejemplo, pueden encontrar en varios canales. También hay una cosa que yo les voy a aclarar bien. Por ejemplo, este librito, Uchurajay, el pueblo donde morían los que llegaban a pie, ¿no? El relato que nos contaron antes era que los soldados, que los militares habían matado a los 8 periodistas, no sé, Ochurajay, el masacre en Ochurajay, ¿no? De los periodistas. Ese relato nos habían contado más antes, pero después unos colegas míos, periodistas, hicieron una investigación, pero muy brillante, en forma de reportaje. Se llama periodismo de investigación, es un curso que se lleva en la universidad, en las escuelas de comunicación. Algo se aprende, ¿no? Algo se aprende, claro, yo también llevé ese curso. Bueno, ellos descubrieron que los que han asesinado a los periodistas no eran los militares. Demostraron con testimonios. Aquí están todos los testificados, todos los que, mayoría de ellos son testigos oculares, inclusive varios de ellos que están, ellos lanzaron o sea, pusieron mano a los periodistas para matarlo con piedra, con herramientas que tenían. Aquí están, nombre por nombre, propios, cada uno con sus testimonios. Aquí están, todos sus testimonios. Entonces, y otra cosa nos han contado. Más antes vinieron antropólogos, supuestamente sociólogos, a decir que no, pobres periodistas han sido asesinados por los militares. Eso no ha sido así, sino los propios campesinos han asesinado. Aquí está, el pueblo donde morían los que llegaban a pie, porque esos campesinos ya se habían puesto de acuerdo con los militares, todos los que llegaban a pie, para que mataran, porque los de Sendero Luminoso siempre llegaban a pie, y los militares siempre llegaban con el helicóptero. O sea, se pusieron de acuerdo y ya se esperaron. Al que llegaba, sea quien sea, ya lo mataban porque estaban muy indignados, estaban indignados, profundamente indignados, porque cada día les fastidiaba el sendero. Venían, agarraban uno a otro, tú eres soplón, tú eres eso, y lo mataban delante de sus familiares, delante a sus paisanos. Dice, cada día había, cada cierto tiempo venían a justiciar, a ejecutar. Amanecían muertos, otro día amanecía así muerto, desaparecían. Entonces, ya los campesinos estaban hasta el cuello, como dicen, hasta el cuello, que esto nos va a acabar, que esto no nos pueden vencer, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. Se organizaron de verdad. Y ellos mismos son los que han derrotado el terrorismo. Un pueblo organizado de Uchurajay han sido, mis respetos a ese pueblo, a los campesinos, han derrotado al senderismo, claro, al sendero luminoso. Los expulsó, les votó, ellos mismos son los que han, claro, entre ellos también había un grupo de que también apoyaba al Sendero Luminoso, ¿no? Entre ellos, todo eso es, aquí está la historia. Bueno, la próxima de repente vamos a sacar un tiempito para detalladamente para contarnos. Entonces, también les digo, no hay que mezclar las cosas, porque ahorita hay un corriente hispanista que también está propalando la leyenda rosa, o sea, todos los españoles eran buenitos, 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 santitos, santitos, y los incas eran malos, malos, los indígenas eran malos, eran sanguinarios, eran... No, pues, tampoco el lado de indigenismo vienen, no, los inquitas, los incas, los indígenas, pobrecitos, eran santos, eran buenitos, los españoles eran los malos, los exportadores, los que hicieron matanzas, masacres en estos pueblos, los explotaron en las minas, esclavizaron. Los incas, los indios, éramos pobrecitos, éramos buenas personas, éramos santitos, no éramos corruptos. La corrupción vino con España. Es el indigenismo que se propagan, ¿no? Ah, yo de repente un poquito exagero, pero más o menos ese relato nos han vendido. Aquí nosotros vamos a poner las cosas claras. Tanto sus cosas malas de los españoles vamos a sacar también. Las cosas malas de los incas también vamos a sacar. Los indígenas. Tanto sus cosas buenas también vamos a sacar. Entonces, con la historia
En la historia verdadera no ocultas nada. Como la Biblia menciona, ¿no? Tengo una Biblia, para pues les muestro, menciona que no se debe ocultar, que narran detalladamente las corrupciones que hacían, las cosas, sus concubinas, etcétera, los reyes, cómo se comportaban, inclusive la Biblia narra cuál era su intención de la persona que estaba hablando. Por ejemplo, cuando Jesús preguntó con qué intención, o sea, respondía la interrogación. Todo eso, el que escribe, el verdadero historiador, el que quiere narrar la verdadera historia, no oculta las cosas. Hay que sacarlo a la luz, su lado bueno, su lado negativo también, su lado malo también, tanto de los incas, de los españoles también. Y con eso, ¿qué aprendemos nosotros? Para no repetir, ¿no? La historia se estudia para que no repitamos. Yo voy a mis pasajes de la historia de mis abuelos, mis padres. ¿Cuántos errores han cometido y cuántas cosas buenas han hecho? Y voy a aprender de las cosas buenas y las cosas de los temas malos, errores que han cometido para para nunca más repetirlo, ¿no? Entonces, para eso es la historia. Y nuestra formación viene de eso. Pero si lo hacemos bajo una fórmula que era, por otro lado, era así nada más, eran buenos, buenos, aquí eran malos, malos. Mis abuelos eran buenos y los españoles eran malos, malos, opresores. Y mis abuelos eran simplemente santitos y buenas personas. Si en ese relato ponemos, en esa fórmula ponemos la historia, vamos a acabar odiándonos, estimados. O vamos a odiar a nuestros antepasados, los españoles o los incas. Entonces vamos a comenzar odiándonos, pues. La leyenda rosa nos hace odiar a nuestros padres, los indígenas. La leyenda rosa, la leyenda negra nos hace odiar a los españoles. No, pues. No puede ser así, pues. Bueno, aquí terminamos. La próxima vamos a comentar. Hay un montón de textos. Ustedes ven aquí hay varios documentos porque para comentar temas de antropología, historia, economía y netamente vamos a enfocar en los temas de antropología, historia, economía. También ese mundo me apasiona, ¿no? Temas de política. Ahí está, dentro de eso está geopolítica también. Y gracias. Hasta la próxima, estimados.